en Hobsbawm el siglo XX va de 1914, momento en el que se inicia la Segunda Guerra Mundial, eh, hasta 1989-1991, momento en el que cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética. Pero de este siglo Hobsbawm lo divide en tres partes y creo que eso será muy valioso y puede ser objeto de reflexión. La idea es que hoy pensemos un poco la primera de esas partes, pero primero les voy a decir cuáles son. Hobsbawm dice que él quiere pensar el siglo XX como un tríptico y el libro justamente está dividido en tres partes. La primera es una era de las catástrofes, la llama Hobsbawm, y va de 1914 a 1945. Aborda las dos guerras mundiales, aborda también la crisis del capitalismo de 1929, que es la crisis más profunda que ha tenido el capitalismo en toda su historia. Aborda dos olas revolucionarias que son subsiguientes a cada una de las guerras. Después de cada guerra va a venir una ola revolucionaria de tinte socialista y comunista, y aborda un fenómeno que es fundamental y que también es consecuencia de estos dos fenómenos anteriores, también será causa, y es por un lado la supresión del liberalismo económico y político, esa gran creación del siglo XIX que fue el liberalismo, que instauró regímenes parlamentaristas, que se fundamentó en las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, va a tener un momento en que entra en crisis y en que deja de existir en gran parte del mundo. Y el agente de esto va a ser, por supuesto, el fascismo. Entonces, alguna cosa diremos del fascismo. Esta es la primera, la era de las catástrofes, que ya uno va entendiendo por qué justamente se llama así. En segundo lugar, el segundo elemento de este tríptico es lo que Hobsbawm llama una edad de oro, y es una edad de oro capitalista. Aunque también podría decirse que es una edad de oro, aunque eso es ya más matizable, del sistema comunista, pero se refiere fundamentalmente a dos asuntos: al asentamiento de la economía capitalista, a su recuperación, a la ocurrencia nuevamente de un gran boom económico que se podría decir que es la más grande expansión capitalista que ha existido también, y al asentamiento de la hegemonía de los Estados Unidos. Esta edad de oro, que va de 1945, finalización de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1973-1975, está atravesada por un conflicto fundamental que nosotros hemos escuchado y yo creo que en alguna manera seguimos viviendo, pero que ya nos es distante, que es la Guerra Fría. O sea, esto atravesará este periodo de 20, 25 años, casi 30. La tercera parte del tríptico la llama Hobsbawm el derrumbamiento y tiene que ver con una inmensa crisis del capitalismo, o sea, el fin del boom capitalista que parecía no tener fin justamente. Ahí hay crisis de la deuda en América Latina, desindustrialización de Europa, etcétera. Un montón de signos que señalan que el capitalismo ya no tiene la dinámica que tuvo en los 25 años previos y que se va a enfrentar posiblemente a una gran crisis. Bueno, esto lo detallaré, pero existía un temor de que esa crisis fuera tan profunda como la de 1929, cosa que no pasaba en 1929 porque sí había habido crisis hasta anteriores en el siglo XIX, pero no eran tan profundas como las que ya se habían generado. Hay un asunto fundamental y es que el boom capitalista del que les hablé se fundamentaba en un tipo de economía que, para resumirlo, se puede decir que era keynesiana, que aspiraba al pleno empleo, que tenía políticas públicas de intervención del Estado, que aspiraba a un desarrollo creciente, etc. Lo que sucederá en el periodo del derrumbamiento es que la economía keynesiana, las ideas keynesianas dejan de funcionar y se instaurará nuevamente la ortodoxia del libre mercado, lo que nosotros conocemos más como neoliberalismo. Entonces, por ejemplo, entrará en crisis la idea de estado de bienestar, entrará en crisis, por ejemplo, en América Latina, las políticas de sustitución de importaciones, etc. Hay una crisis de esa forma del capitalismo industrial que hasta el momento había tenido lugar, e iniciará otra forma de la economía que es justamente en la que estamos ahora. Y lo que le da mayoritariamente el nombre de el derrumbamiento a este periodo
está atravesado por la caída de los regímenes comunistas, en particular lo más notorio en Alemania y en la Unión Soviética. Este es el tríptico que propone Hobsbawm para analizar el siglo XX, y trataré de, en esta sesión y en la otra, adelantar un poco de las ideas que él presenta, pero yo quiero ser muy insistente en esto, y es que este es un libro muy accesible, se entiende muy bien, pero también es un libro muy vasto como para poderlo siquiera tocar superficialmente en apenas 2 sesiones. Entonces, bueno, vamos a hablar de la primera parte, de la era de las catástrofes, 1914-1945. La primera característica de lo que hace catastrófico este periodo, más bien, es la ocurrencia de 2 grandes guerras, las 2 más grandes que ha vivido la humanidad hasta el presente, por la amplitud de sus participantes, por las capacidades destructivas que agenciaban cada uno de los bandos, y además por las consecuencias que van a tener estas 2 guerras. Una de las cosas que yo les quiero proponer es que pensemos si nosotros efectivamente vivimos en un mundo en el que ha habido 2 guerras, y si eso determina nuestra subjetividad. Y les doy un ejemplo muy sencillo. Yo creo que sí. Por ejemplo, a nosotros nos dicen que en los meses que lleva la guerra en Ucrania ha habido entre 100.000 y 200.000 muertos. Esa, digamos, no es una cifra que nos conmueva personalmente, que nos movilice o que nos lleve a siquiera escandalizarnos o generar una corriente de opinión, porque nos parece que eso es muy lejos, porque no podemos dimensionar lo que eso significa, o quizá como colombianos porque tenemos una subjetividad que ha sido expuesta a situaciones quizá más terribles que estas. Pero bueno, Hobsbawm dirá y entenderá las 2 guerras como un periodo de 31 años, que va de 1914 a 1945, que se puede pensar como un periodo unitario. O sea, él no diría que hay que pensar las 2 guerras separadamente, o que no hay vasos comunicantes muy evidentes entre cada una de las 2. Él propone el entendimiento de este periodo como una unidad. Y entonces la primera pregunta que uno le puede formular a Hobsbawm, o que él nos responde, es qué tipos de guerras fueron los que se presentaron en este periodo. Y en particular, yo quisiera traer una pregunta literalmente que se hace Hobsbawm con respecto a la Primera Guerra Mundial. Él se pregunta: ¿por qué pues las principales potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como un conflicto en el que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total? Hobsbawm dice: hasta ese tiempo la mayoría de las guerras habían terminado con un acuerdo de paz, con un armisticio, y habían terminado de manera política. Estas 2 guerras se concebían como procesos cuyo único fin tenía que ser la destrucción del bando vencedor. Y por eso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se habla de rendición incondicional, como si el adversario tuviera que acogerse a las condiciones, al adversario derrotado tuviera que acogerse a las condiciones impuestas por el triunfador de cada guerra. Y lo que Hobsbawm va a responder, que al principio a uno le puede parecer insuficiente y quizá impreciso, es que la diferencia entre estas 2 guerras y las anteriores es que en cada una se perseguían objetivos ilimitados. ¿Esto en qué se concreta? Dice Hobsbawm que la Primera Guerra Mundial, en particular la primera, fue una guerra de carácter imperialista. Y eso es muy notorio. Si uno lee el libro anterior de Hobsbawm, La Era del Imperio, se dará cuenta que en los últimos años del siglo XIX se crearán un conjunto de imperios ubicados en Europa, pero con dominio directo sobre África y sobre Asia, e indirecto sobre América Latina, y que había una competencia entre estos imperios que no podía dirimirse de otra manera sino a partir de la vía armada. Entonces, primer asunto, se trata de una guerra imperialista, y sus motivaciones tenían que ver con la competitividad y el crecimiento en el ámbito de la economía. Y hay una cosa que resuena con lo que dice Marx. Marx señala que la búsqueda suprema del capitalismo es la acumulación, y que la acumulación tiene la característica de ser ilimitada. O
sea, un rey del siglo, un rey del feudalismo podía decir, aspiro a tener tal cantidad de riqueza de acuerdo a las posibilidades de consumo o de acuerdo a las posibilidades de poder. Pero un capitalista o una gran empresa capitalista por principio no tiene un límite, sino que quiere abarcar la totalidad del mundo e inclusive convertir el mercado capitalista lo que no era mercado capitalista. Entonces a esto se refiere Hobsbawm con que estas guerras se caracterizan por tener objetivos ilimitados. A este respecto Hobsbawm dice lo siguiente, que les quiero leer literalmente. Para los dos beligerantes principales, Alemania y Gran Bretaña, esta es la Primera Guerra Mundial, el límite tenía que ser el cielo, pues Alemania aspiraba a alcanzar una posición política y marítima mundial como la que ostentaba Gran Bretaña, lo cual automáticamente relegaría a un plano inferior a una Gran Bretaña que ya había iniciado el declive. Lo que estaba en disputa entonces era la hegemonía del mundo. Y durante un buen tiempo Gran Bretaña pudo dominar el mundo sin problemas, casi todo el siglo XIX. Lo que empieza a suceder a principios del XX es que hay competidores, y en particular un competidor bastante beligerante y violento que es Alemania, que tras su unificación se ha convertido tanto en una potencia industrial como en una potencia militar. Por su ubicación geoestratégica, ambos países aspiraban a tener dominio del mar, del mar. Y Alemania tenía la posibilidad de empezar a hacerlo, de manera que las aspiraciones económicas y geopolíticas de los participantes de esta guerra eran irreconciliables. Por eso esta guerra se libró hasta el fin, hasta que el bando opuesto fue radicalmente derrotado. Y una segunda cosa que uno se puede preguntar y que también habla de lo que fue esta guerra es cómo la resolución de la Primera Guerra Mundial generó las condiciones que determinaron la Segunda. Uno podría preguntarle a Hobsbawm cómo hacemos para entender que estas dos guerras se conectan, y él dirá la principal característica que conecta las dos guerras es el tipo de paz bajo el cual se resuelve la Primera Guerra Mundial. Es curioso, ¿no?, que un tratado de paz lo que haga sea larvar la siguiente guerra, aunque si uno lo piensa detenidamente, por ejemplo, también es la historia de nuestro país. Cada proceso de paz después conduce a un reciclaje de esas violencias y a una nueva guerra. Pero esta escala, digamos, habría que pensarlo en términos mucho más específicos. ¿Cuáles fueron las características, algunas de las características? Porque esto se trata de tratados muy complejos. Se suele pensar que es solamente el Tratado de Versalles, pero una de las cosas que Hobsbawm aclarará es que el Tratado de Versalles es la paz con Alemania, pero se hicieron otros tratados que también sería bueno entender, pero solamente mencionaré algunas características. La paz que se impone a Alemania aspiraba a controlar y restringir lo más que fuera posible este país. En particular, Francia quería detener el rápido crecimiento militar y económico de Alemania. Se trataba entonces de limitar las posibilidades de desarrollo de este país, de detenerlo, de impedirle lograr desarrollar los recursos y las posibilidades que tenía. Y eso se traduce en concreto en dos tipos de restricciones, ambas muy onerosas. Primero, a Alemania se lo restringe en sus posibilidades militares. O sea, se le define que puede tener solamente un número de fuerzas militares en cada uno de los ámbitos, infantería, en el ámbito naval, etc. Aspirando a que esa máquina de guerra que tuvo la Alemania en la Primera Guerra Mundial no se ponga nuevamente en ejercicio. Pero también en el ámbito económico se le imponen restricciones porque se considera y se aplica sobre Alemania el principio de culpabilidad. O sea, se señala que Alemania es y los países derrotados son los únicos culpables de la guerra y en consecuencia deben resarcir a los vencedores. Y se les imponen enormes reparaciones de guerra, indemnizaciones que tiene que dar Alemania a los demás países. Aquí hay un texto que yo creo que valdría la pena abordar en detalle y un autor que es Keynes. Keynes tiene un libro que se llama Las consecuencias económicas de la paz, donde advierte que estrangular militar y económicamente a Alemania no es conveniente para la misma Alemania,
no se reconoce el papel geopolítico que tiene este país, pero que tampoco es conveniente para la economía del mundo. Sin embargo, se aplica una paz onerosa a Alemania. Además, tras la Primera Guerra Mundial, sucede que se reorganiza el mapa de Europa y se reorganiza buscando que justamente Alemania no pueda desarrollarse, no tenga condiciones alrededor de sí para desarrollarse. Y finalmente a Alemania se le quitan las colonias de ultramar. Alemania era uno de los países que luego de su unificación en 1870 tenía colonias, por ejemplo en África, y se le restringen estas colonias. Otra de las razones para que se desarrolle la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la insatisfacción que tienen dos países que serán fundamentales también en estos dos conflictos, y en particular en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado Japón y por otro lado Italia. A pesar de que estos están dentro de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, no tienen el peso para imponer unas condiciones de paz. Fundamentalmente las condiciones de la paz en la Primera Guerra Mundial las imponen Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Y estos dos países quedan insatisfechos. En particular, es bueno resaltar lo que sucede con Japón, porque como lo veíamos en la oportunidad anterior, Japón termina el siglo XIX iniciando un proceso de modernización. Se realiza lo que Hobsbawm llama una revolución desde arriba. Ciertos poderes tradicionales de Japón intentan occidentalizarlo y convertirlo en un país capitalista, manteniendo ciertas estructuras tradicionales que tenía previamente. Y una de las cosas que sucede con Japón y que también marca su occidentalización es que empieza a considerarse un país que tiene que tener dominios imperiales. O sea, Japón deja de estar conforme con estar donde está ubicado y considera imprescindible tener dominio en Asia continental. Además, y aquí se conecta esto con el tema que veremos en tercer lugar, por la crisis económica de los 20 y los 30, en Japón se instaura un gobierno con dos características. Un gobierno militarista y en consecuencia imperialista, y un gobierno nacionalista. Entonces, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial es que Japón considera que tiene que extenderse. De hecho, Japón invadirá territorios en Asia de los que les voy a hablar luego. Hobsbawm dice entonces que lo que inició la Segunda Guerra Mundial fue que se configuró un grupo de países, Japón, Alemania, Italia, que necesitaba agredir militarmente a otros territorios para tener dominio y que causará la reacción del bando contrario. Dice Hobsbawm, los episodios que jalonan el camino hacia la guerra fueron la invasión japonesa de Manchuria, China, en 1931, la invasión italiana de Etiopía en 1935, la intervención alemana e italiana en la Guerra Civil Española de 1936-1939, la invasión alemana de Austria a comienzos de 1938, la mutilación de Checoslovaquia por Alemania en los últimos meses de ese mismo año, la ocupación alemana de lo que quedaba de Checoslovaquia en marzo de 1939, a la que siguió la ocupación de Albania por parte de Italia, y las exigencias alemanas frente a Polonia que desencadenaron el estallido de la guerra. Aquí es muy interesante porque Hobsbawm dice cuáles fueron las causas de la causa de la Segunda Guerra Mundial, pues la acción militar de estos tres países. Y dice, pero podríamos mirar esto en términos opuestos. ¿Cuáles fueron las causas? La inacción de los países que hubiesen podido oponerse a este tipo de aventuras militares y políticas. Hobsbawm pone de presente cómo sistemáticamente Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos se abstuvieron de impedir lo que estaba adelantando en particular Alemania. Hay otro asunto clave que ya les había mencionado y es la reestructuración del mapa de Europa, y esto tiene varios principios. El que ya les decía, uno de ellos y uno de los fundamentales era debilitar a Alemania y por otra parte reorganizar los territorios que habían dejado, digamos, con un vacío de poder la
caída o el hundimiento de los imperios ruso, austrohúngaro y turco. Cuando hablamos del siglo XIX, estos eran tres poderes que aparecían dominando la escena. Una de las características de la finalización de la Primera Guerra Mundial es que estos poderes imperiales se derrumban. Los tres se derrumban. El imperio ruso por la guerra y por la ocurrencia de la Revolución Rusa de 1917, el austrohúngaro y el turco por su derrota en la Primera Guerra Mundial. Y entonces unos territorios quedan sin una entidad imperial que los organice, quedan a merced de sus propias fuerzas internas. Y una de las cosas que hacen los ganadores de la Primera Guerra Mundial es disponer y habilitar las formas de reorganización de estos territorios. Y una de las decisiones que toman es que van a estructurar nuevos estados bajo el principio de la identidad étnica y cultural, lo que propiamente se conocía como naciones, con una condición, y es que van a apoyar movimientos nacionalistas para que conformen estados nacionales, pero sin que estos sean pro-revolución rusa. O sea, está bien ser nacionalistas. Esto era algo que entusiasmaba mucho al presidente Wilson de los Estados Unidos, pero también se busca que no solo sean nacionalistas, sino que sean antibolcheviques. La idea era rodear también el territorio ruso de regímenes hostiles para que no pudieran expandirse. Surgieron, por ejemplo, Polonia. Obviamente Polonia ya existía, pero llevaba 120 años sin ser una entidad política independiente. Países que ya no existen y que traerían conflictos en los años 90, Checoslovaquia, Yugoslavia. También los países bálticos que dice Hobsbawm que no tenían antecedente histórico, Letonia, Estonia y Lituania, entre otros. Y además se produce la reorganización de Oriente Próximo. Aquí había otras hegemonías, por ejemplo la del Imperio Otomano, y entonces Gran Bretaña y Francia tendrán la posibilidad de reordenar estos territorios. Aquí sucede otra cosa muy interesante y que va generando las condiciones para un conflicto posterior, y es que en este periodo es cuando Gran Bretaña promete la posibilidad de crear un estado judío en territorio palestino. Hobsbawm se hace una pregunta, y es cómo estos dos episodios de la Primera y la Segunda Guerra Mundial modificaron las formas de hacer la guerra, y da una respuesta que también se puede desarrollar con respecto a la Segunda Guerra Mundial en particular. Dice: la Segunda Guerra Mundial significó el paso de la guerra masiva a la guerra total. Y entonces uno ya va teniendo una característica fundamental de esta guerra. Antes de la Primera Guerra Mundial, los conflictos eran desarrollados directamente por los combatientes. Una de las características de estas dos guerras es que se pierde esa diferencia. Y uno, por ejemplo, cuando ve películas o documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, percibe cómo se atacaban ciudades sin ningún tipo de relevancia militar, sin ningún tipo de relevancia ni siquiera estratégica, sino con el propósito de infligir el mayor daño y aterrorizar a la población. Londres, por ejemplo, será incesantemente bombardeada por los nazis. Pero al mismo tiempo se empieza a dar algo, y es que se crean economías de guerra. Entonces el asunto de llevar a cabo la guerra ya le corresponde a la totalidad de la población de determinado país, y su economía tiene que desarrollarse de acuerdo con los propósitos de la guerra. Y aquí sucede algo muy interesante, y es que esto no necesariamente en términos económicos y de acumulación capitalista es malo. Por ejemplo, Estados Unidos, por las necesidades militares que tiene tanto en la Primera como la Segunda Guerra Mundial, sale fortalecido de estas dos guerras. En gran parte, la hegemonía indiscutible de los Estados Unidos después de 1945 se debe al impulso que se le dio a esa industria militar, y también a otra cosa, y es que se convierte en acreedor del mundo. Entonces la guerra viene a tener unos efectos económicos. Y Hobsbawm dice otra cosa, que esto yo creo que ya hay que pensarlo en términos filosóficos y ya hay que acudir a otro tipo de autores, y es que él dice que la humanidad se acostumbró a la barbarie, el genocidio y el desplazamiento masivo. A esto me refería con la pregunta que les hacía al principio. Pareciera que se trata de dos eventos distantes
que ya fueron superados, pero si nos ponemos a ver parte de la manera que nosotros tenemos para ver fenómenos contemporáneos, tiene que ver con eso. O sea, por lo general no es de nuestro interés, no sé, grandes genocidios, grandes desplazamientos. Pues si pasa eso con desplazamientos en nuestro país, mucho menos relevantes nos van a parecer grandes desplazamientos, grandes genocidios. Habría que ver la historia de los genocidios, pero no cabe duda de que tras estas dos guerras esta práctica se intensifica y empieza a normalizarse. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la tortura. Hobsbawm dice que una de las cosas que había logrado el siglo XIX era erradicar, al menos legalmente, la tortura y hacerla ver como algo bastante discutible. Uno lee, por ejemplo, a César Beccaria y hay un rechazo enorme por estas formas de, por ejemplo, obtener testimonios. Esto después de estas dos guerras. Obviamente no se va a legalizar y va a haber normas contra la tortura, pero también se empieza a convertir en práctica de los estados. Y sobre eso hay muchas muestras, inclusive muestras vigentes, como las cárceles en Guantánamo o en Irak, también en el presente. Esto era lo que tenía que decirles con respecto a lo que Hobsbawm llama la era de las catástrofes en el rubro de las guerras. Hay otro rubro para analizar esta primera parte del siglo, que va del 14 al 45, y es lo que Hobsbawm llama el periodo de la Revolución Mundial. Hobsbawm establece una relación estricta, como ya lo decía, entre guerra y revoluciones comunistas o socialistas. Y él señala que a cada una de las guerras sucede una ola revolucionaria. La primera y más obvia, y en la que Hobsbawm se detiene, es la Revolución Rusa de 1917, que se produce por el hundimiento del zar en Rusia. Y una de las primeras cosas, lo primero que sucede no es una revolución de índole comunista. Pues recuerden ustedes que ya había habido una revolución en 1905 en Rusia, que había matizado el poder absoluto del zar, pero que lo había mantenido. En febrero de 1917 hay una confusión porque en Rusia operaba el calendario juliano. Entonces realmente la revolución de febrero fue en marzo y la revolución de octubre fue en noviembre, si nos atenemos a nuestro calendario. Pero primero hubo una revolución que aspiraba a seguir lo que habían sido revoluciones burguesas en Europa. Entonces se deponía la autoridad del monarca y se instauraban una democracia relativa parlamentaria y se sostenía el sistema económico. Digamos que el poder sí se desconcentraba, pero no había una gran transformación. De esta índole intenta ser en principio la Revolución Rusa. Cuando el zar es depuesto, se instaura un gobierno provisional cuyos propósitos consisten en instaurar una democracia parlamentaria y burguesa en Rusia. Lo que sucede en octubre es que por varios factores que ya voy a entrar a detallar, el partido bolchevique logra darle otras características a esta revolución y se convierte en una revolución comunista. Y de hecho, uno podría decir que una revolución en alguna medida antiliberal. Por ejemplo, antes de que se instaurara y se afianzara el poder bolchevique, se aspiraba a convocar una asamblea constituyente. Una de las primeras decisiones de los bolcheviques es ya no convocar esa asamblea constituyente. Y esto es muy diciente porque desde la Revolución Francesa, todas las revoluciones burguesas, lo primero que han hecho era convocar convenciones constitucionales. Esto marca un camino distinto. Dice Hobsbawm, la Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón desde las conquistas del Islam en su primer siglo de existencia. Solo 30 o 40 años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en Petrogrado, un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes que derivaban directamente de los 10 días que estremecieron el mundo y del modelo organizativo de Lenin, el Partido Comunista.
Ya habíamos hablado de la era de las revoluciones, ¿no? Refiriéndonos al siglo XIX, pero uno podría decir que esta también es una era de las revoluciones e inclusive una era de las revoluciones de mayor profundidad que la que se produce desde 1789, porque tiene la capacidad en su segunda oleada de instaurar regímenes comunistas, de instaurar estados que se autoproclaman comunistas en la tercera, abarcando la tercera parte de la población mundial. Una de las características de esta revolución que la emparenta con la Primera Guerra Mundial, es que señala Hobsbawm que los revolucionarios rusos, más que derrocar un gobierno, como tenían que hacer otros revolucionarios en otros tiempos, lo que tenían era que copar un vacío de poder. Ya por los daños que le había infligido la guerra, el régimen zarista ya no tenía capacidad de organizar la sociedad rusa. Y como ya le señalaba, pues en principio un gobierno provisional es el que se instaura, pero después lo hace el gobierno bolchevique. Pero cuando uno ve que eso está en el libro Los 10 días que estremecieron al mundo de John Reed, se da cuenta que la toma del Palacio de Invierno no implicó un gran despliegue militar, sino que implicó más bien un gran sentido de la oportunidad por parte de los bolcheviques. Hay una discusión del siglo XIX y de principios del XX que es muy interesante, y es qué tipo de revolución era posible en Rusia. Y Marx, por ejemplo, al principio señalaba que en Rusia no se podía hacer una revolución comunista porque Rusia era un país feudal o semifeudal. El zar había intentado modernizar a Rusia, industrializarla, convertirla en un país capitalista, pero estos avances no eran tan profundos. Al final de su vida hay una carta o un texto menor de Marx donde él dice, venga, es posible que sí se instaure el comunismo en Rusia porque hay un tipo de organización social que está ligado a la propiedad comunitaria de la tierra, que es los soviets. Entonces eso ya se venía pensando previamente, pero una de las cosas con las que se tienen que ver los revolucionarios es con esta estructura de autogobierno, podría decirse, de propiedad colectiva, y no sé, ya para usar términos más contemporáneos, de poder popular, que eran los soviets. Y el éxito de los bolcheviques entonces está en tener la capacidad de integrar estas estructuras que previamente existían para instaurar un nuevo gobierno. El lema y el eslogan de la revolución bolchevique era todo el poder para los soviets. Eso lo hemos escuchado muchas veces y suena como a consigna que no es concreta, pero en realidad tenía mucha concreción. Había ya una instancia que podría llamarse política y económica previa, de la cual, si se lograba valer una propuesta gubernamental alternativa a la del gobierno provisional, esto le podía garantizar un sostenimiento mayor. Entonces, característica inicial de la revolución rusa es que se sustenta en esta organización popular, en particular campesina. Por otra parte, los bolcheviques tienen un acierto grande, consistente en buscar la paz para Rusia. El gobierno provisional quería sostenerse en la guerra, y la mayoría de la gente ya estaba cansada de la guerra, y los soldados estaban cansados de librar la Primera Guerra Mundial, además que sabían que su único destino iba a ser la derrota. Cuando los bolcheviques se proponen como una fuerza pacificadora, también ganan un gran poder popular. Y de ahí vienen los famosos tratados de Brest-Litovsk, en los que Rusia y Alemania pactaron la paz. Y cuando el poder bolchevique ya no tiene que enfrentarse a Alemania, pues tiene más posibilidades de desarrollo de su revolución, y además de confrontar la contrarrevolución que se desarrolló entre 1918 y 1920. De esta guerra civil también salen bien libradas las fuerzas militares bolcheviques, el famoso Ejército Rojo organizado por Trotsky, y las fuerzas contrarrevolucionarias, que eran una mezcla enorme tanto de fuerzas internas como de fuerzas externas. Otros países, por supuesto, no querían que la revolución rusa se afianzara. Hobsbawm dice algo que también me llama mucho la atención, que yo no había leído en otros lugares, y es que el destino de Rusia no era la revolución comunista
o la no revolución, sino que el destino de Rusia se dirimía en ese tiempo entre la revolución y la disolución. De hecho, hoy siguen existiendo voces que señalan que lo mejor que habría que hacer con Rusia es convertirla en pequeños estados para que no tenga el poder que tiene. Esa también era una idea que se barajaba en ese tiempo. Y se pregunta Hobsbawm por qué fue posible la revolución bolchevique. Y dice, primera característica que la hizo posible, existía un instrumento organizativo, que fue el Partido Comunista. Y esto es muy importante porque esa forma de organización que se produce en la primera oleada revolucionaria se va a replicar después durante bastantes decenios. Además, los bolcheviques se mostraban como la única vía para mantener la unidad de Rusia. Si bien es cierto, en estos tratados que ya refería, se ceden territorios, también lo es que la aspiración de los bolcheviques era mantener una Rusia unida, cosa que no proponían todas las fuerzas políticas de ese tiempo. Además, la entrega de la tierra a los campesinos. Dice Hobsbawm, los campesinos querían tierra. ¿Qué querían los campesinos rusos en ese tiempo? Tierra para trabajarla en condiciones libres. Y los trabajadores pedían mejores condiciones laborales. Esto lo conceden los bolcheviques. Y finalmente, tras la revolución bolchevique, se van a desarrollar en esta primera ola un conjunto de procesos revolucionarios que Hobsbawm detalla y que prefiero leerles directamente porque creo que la precisión que tiene este apartado no la podría lograr yo de ninguna manera. Dice, sin embargo, una oleada revolucionaria barrió el planeta en los 2 años siguientes a la Revolución de Octubre, y las esperanzas de los bolcheviques, prestos para la batalla, no parecían irreales. Pueblos, escuchad las señales, era el primer verso de la Internacional en alemán. Las señales llegaron altas y claras desde Petrogrado, y cuando la capital fue transferida a un lugar más seguro en 1918, desde Moscú, y se escucharon en todos los lugares donde existían movimientos obreros y socialistas, con independencia de su ideología e inclusive más allá. Hasta los trabajadores de las plantaciones de tabaco de Cuba, muy pocos de los cuales sabían dónde estaba Rusia, formaron soviets. En España, al periodo 1917-1919, se le dio el nombre de bienio bolchevique, aunque la izquierda española era profundamente anarquista, que es como decir que se hallaban en las antípodas políticas de Lenin. Sendos movimientos estudiantiles revolucionarios estallaron en Pekín en 1919 y en Córdoba, Argentina, en 1918. Y desde este último lugar se difundieron por América Latina, generando líderes y partidos marxistas revolucionarios locales. El militante nacionalista indio M.N. Roy se sintió inmediatamente hechizado por el marxismo en México, donde la revolución local, que inició su fase más radical en 1917, reconocía su afinidad con la Rusia revolucionaria. Marx y Lenin se convirtieron en sus ídolos, junto con Moctezuma, Emiliano Zapata y los trabajadores indígenas, y su presencia se aprecia todavía en los grandes murales de sus artistas oficiales. A los pocos meses, Roy se hallaba en Moscú, donde desempeñó un importante papel en la formulación de la política de liberación colonial de la nueva internacional comunista. La Revolución de Octubre, en parte a través de socialistas holandeses como Henk Sneevliet, dejó su impronta en la principal organización de masas del movimiento de liberación nacional indonesio, Sarekat Islam. Esto está entre comillas. Esta acción del pueblo ruso, escribió un periódico de provincias turco, será algún día un sol que iluminará a la humanidad. En las remotas tierras interiores de Australia, los rudos pastores, muchos de ellos católicos irlandeses, que no se interesaban por la teoría política, saludaron alborozados a los soviets como el Estado de los trabajadores. En los Estados Unidos, los finlandeses, que durante mucho tiempo fueron la comunidad de inmigrantes más intensamente socialista, se convirtieron en masa al comunismo, multiplicándose en los inhóspitos asentamientos mineros de Minnesota las reuniones, comillas, donde la simple mención del nombre de Lenin hacía palpitar el corazón. En medio de un silencio místico, casi en un éxtasis religioso, admirábamos todo lo que procedía de Rusia. En suma, la Revolución de Octubre fue reconocida universalmente
como un acontecimiento que conmocionó al mundo. Esta ola revolucionaria que se inicia en el 17, sin embargo, para 1920 se detiene. Antes de que esto sucediera, se creía que lo que seguía la Revolución Rusa era una revolución mundial y que lo que faltaba para que se diera la Revolución Mundial era que Alemania hiciera una revolución parecida a la Revolución Rusa. Esto nunca sucede. Hay intentos muy valiosos, inclusive se declara la instalación de la República Bávara, por ejemplo, pero la revolución alemana no se produce. De hecho, se va a producir la revolución contraria, va a triunfar la reacción, pero esto será a partir de los primeros años de la década del 30. Dice Hobsbawm que el foco revolucionario, las esperanzas revolucionarias se trasladan entonces a Asia y en particular a China. Pero entre 1920 y 1927 los esfuerzos que se desarrollan en China también fracasan. La revolución china va a ser de la segunda ola revolucionaria, es decir, de 1949. Y lo mismo sucede en Bulgaria y en Indonesia en los años 20 y tardíamente en Brasil en los años 30. Intentos revolucionarios que se producen pero que no llegan a buen puerto y que son reprimidos. Y además sucede algo muy importante en este periodo que limita la fuerza de esta primera ola revolucionaria, y es que se crea la tercera internacional. Nosotros ya hemos hablado de la primera internacional y de la segunda que se desarrolla previamente, pero tras la Revolución Rusa se desarrolla la conocida como tercera internacional, que es la organización de partidos comunistas a nivel internacional. Y esta tercera internacional, dominada por los intereses de la Unión Soviética, toma decisiones que resultan desmovilizando cualquier propósito revolucionario. Una de las cuales que uno sigue viendo cuando escucha hablar a gente de partidos de izquierda, es que se establece una división y se excluye a un sector político que se considera excesivamente moderado y excesivamente condescendiente con los sectores burgueses, que es los llamados socialistas o socialdemócratas. Hobsbawm cita un extracto de un acta de la Internacional donde se llama a los socialistas socialfascistas. Es curioso que los comunistas, a los que podrían ser sus aliados más obvios, los descalifiquen de esa manera. Entonces se establece esa división entre los que eran revolucionarios profesionales, que estaban estrictamente organizados en los partidos comunistas, y los más moderados, y esto tiene efectos desmovilizadores y además limita la fuerza que tenía esta primera ola revolucionaria. Dentro de esta primera ola revolucionaria también hay que contar los movimientos de liberación del tercer mundo. Eso es muy importante porque, como habíamos visto, en el siglo XIX se instauraron imperios muy fuertes, y lo que va a empezar a suceder desde la Revolución Rusa es que se van a dar intentos de salir de este imperialismo que hoy vemos también en el presente, aunque esto se va a desarrollar particularmente en la segunda mitad del siglo, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero desde ya la primera ola tiene efectos en estos lugares. Uno obvio es que fuerzas políticas africanas como el Congreso Nacional Africano ya tienen un aliado internacional con el que no contaban previamente. Pero la segunda ola revolucionaria se agota y tiene lugar la reacción fascista. El fascismo hay que entenderlo como una reacción contra esta primera ola revolucionaria. El fascismo es una organización contrarrevolucionaria, anticomunista, que opone ideas muy claras al comunismo. Por ejemplo, los comunistas hablaban de internacionalismo, los fascistas serán nacionalistas. Los comunistas hablaban de la posibilidad de una participación de todos los sectores de la sociedad. Los fascistas eran autoritarios y en el mejor de los casos propondrán una democracia corporativa. En fin, hay unas contraposiciones y unos contrastes que se pueden hacer que muestran cómo el fascismo es una reacción a esta primera ola revolucionaria. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, volvemos a lo mismo, después de cada guerra viene una ola revolucionaria, también va a haber una segunda ola revolucionaria entre 1944 y 1949.
Y aunque no ingresan específicamente en este periodo, sí me parece importante mencionarlas e incluirlas. Hobsbawm lo hace informalmente. Es curioso que él habla de que esta primera ola va hasta el 49, pero después menciona otros procesos revolucionarios como la Revolución Cubana de 1959 y la Sandinista de 1979 en Nicaragua, que vale mucho la pena mencionar porque una de las características que tendrán estas revoluciones es la utilización de la guerra de guerrillas, que ya se había ensayado en otros lugares. Estas revoluciones logran ser exitosas y esto permite entender por qué en nuestro país esto pareció viable. O sea, hoy se nos quiere, aunque por fortuna eso ha cambiado desde el proceso de paz, pero se quiere ofrecer una visión de las guerrillas maniquea, donde estas vendrían a ser como la expresión del mal. Si uno ve lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo, se da cuenta que era muy obvio y era muy fácil que un revolucionario considerara que la guerra de guerrillas era una alternativa. Por supuesto que hubo sectores de la izquierda, sectores socialistas que no acogieron esta forma de lucha, pero esto no invalida que estas fueran ideas y posibilidades organizativas muy presentes en ese tiempo y que en América Latina, insisto, fueron exitosas. La Revolución Cubana nosotros sabemos que sigue vigente y la sandinista tuvo vida hasta los años 90, aunque Ortega se proclama continuador de esa revolución, pero eso habría que ponerlo muy en duda. Ahora sí, dentro de esta segunda ola se producen revoluciones en China, en Corea, lo que hoy es Corea del Norte es producto de ese tiempo, en Indochina, que era colonia francesa, y en gran parte de Europa Oriental, lo que conduce, como ya lo ha señalado, a que un tercio de la población mundial se encontrara bajo regímenes comunistas, y desde ahí la amenaza comunista sí apareciera como real y se desatara la Guerra Fría. Hay algo interesante de esto y es que Hobsbawm habla también de unas consecuencias indirectas de la Revolución Rusa, pero que yo creo que son muy importantes. Algo ya mencioné, el inicio del proceso de emancipación colonial que termina en la segunda mitad del siglo. En Europa, la creación de lo que Hobsbawm llama una política contrarrevolucionaria salvaje, el fascismo. La política socialdemócrata, es decir, los que no están en los partidos comunistas, podríamos decirlo socialistas moderados, se van convirtiendo en gobierno y en algunos lugares ya no en coalición con otros, sino gobiernan directamente ellos. Los viejos sistemas se dan cuenta que tienen que reformarse y una de las cosas que empieza a pasar es que integran partes de los sectores socialistas, los más moderados de ellos y los que no están alineados a la Unión Soviética, y además se disponen a realizar reformas. A partir de esto es que se fundan los estados de bienestar. Por supuesto, los países que instauraron los estados de bienestar eran países capitalistas, pero si lo hicieron fue motivados por la existencia de una alternativa comunista. Dice Hobsbawm, y esta es una de las paradojas de este periodo, y es que estas revoluciones, y en particular la Revolución Rusa y el régimen que surge a partir de esta, logran salvar al capitalismo liberal, al permitir que Occidente derrotara a Hitler. Sin la participación de la Unión Soviética esto no hubiese sido posible. Y además mueve al capitalismo a autorreformarse y a moderar o abandonar la ortodoxia del libre mercado. Cuando estudiamos la historia del siglo XIX nos dimos cuenta que todo el mundo era liberal y liberal absolutamente radical en términos económicos, por supuesto. Esto se empieza a moderar en el siglo XX por la existencia de un poder que parece alternativo. Bueno, voy a tomar, quedan dos asuntos de este apartado, pero que los voy a decir más bien brevemente, y tienen que ver con el surgimiento del fascismo y con la crisis de los años 30. Esta crisis de los años 30 es también parte de la era de las catástrofes y es fundamental para entender este siglo. Dice Hobsbawm, sin crisis económica del 29 y de los 30 no hubiese existido ni Hitler ni Roosevelt, y tampoco hubiese sido posible que se considerara la Rusia soviética como una alternativa al capitalismo. Hubo un momento donde, de manera muy honesta,
Se creía que allí había un modelo económico que bien podría competir con el modelo capitalista. Hay algo muy interesante de este periodo y es que desde el siglo XIX las personas de negocios, hombres en particular, de negocios y quienes teorizaban con respecto a la economía, ya sabían que la economía tenía unos ciclos donde se daba momentos de expansión y momentos de depresión. Y dice Hobsbawm algo que es muy interesante y es que para la gente que estaba dedicada a los negocios, estos ciclos ya aparecían como para los campesinos los ciclos meteorológicos, las épocas de lluvia, las épocas de sequía, etc. Se sabía que existían, no se entendía por qué pasaba, se sabía que a veces generaban oportunidades y que a veces generaban grandes problemas, pero sí se consideraba que se iban a superar. Hubo unas crisis en el siglo XIX fuertes, que inclusive se llamaron también la Gran Depresión, que eso lo mencionaba la vez pasada. La Gran Depresión era en el siglo XIX hasta que se produjo una mucho más grande en el siglo XX. Pero en general se creía que se iba a poder salir de esto. De hecho, existía una teoría económica que siguen enseñando en las escuelas de economía de un economista ruso de apellido Kondratiev, que él decía, hay ciclos económicos. Y esta es una característica inherente del capitalismo. No sabía explicarlos, pero señalaba que se iban a producir. De hecho, él predice de alguna manera que va a suceder esta crisis del 29. Pero dice Hobsbawm, lo novedoso era que probablemente por primera vez en la historia del capitalismo, sus fluctuaciones parecían poner realmente en peligro el sistema. Más aún, en importantes aspectos, parecía interrumpirse su curva secular ascendente. Aquí sucedía algo también interesante y es que el marxismo ya había tenido en cuenta estas fluctuaciones y señalaba que estas crisis revelaban las contradicciones internas del capitalismo. De hecho, gran parte del optimismo de la reflexión marxista radicaba en que las crisis iban a ser cada vez más agudas y el sistema iba a colapsar por sus contradicciones propias. En este tiempo, en la crisis del 29, se dieron las predicciones de los marxistas. Inclusive dicen que la crisis era tan grande que ni los mismos marxistas creían la profundidad de esta crisis. Señalaba el autor que parecía interrumpirse la curva secular ascendente, y es que una característica del capitalismo hasta ese tiempo había sido su expansión. Pese a las crisis y a los retrocesos, si se miraba en términos de largo plazo, lo que primaba era la expansión capitalista. Aquí se produce descensos que parecían improbables. Lo primero es que se interrumpe la mundialización de la economía. Este avance creciente hacia un mercado mundial se ve interrumpido, pero también se interrumpen las dinámicas migratorias. Nosotros en los análisis anteriores veíamos cómo, por ejemplo, a los Estados Unidos afluían en una década 15 o 20 millones de personas. Esto se ve interrumpido en este tiempo. Y también se detienen los flujos de capitales y los préstamos internacionales. Se trata entonces de una crisis de sobreproducción, lo que implica que la economía ha alcanzado una capacidad productiva que la demanda no logra absorber. Por eso, una de las características de esta crisis es el derrumbe de los precios. Y otra cosa que aparece mucho en las imágenes que uno tiene sobre la crisis del 29 es el desempleo masivo. Además, el decrecimiento y el estancamiento en los principales rubros económicos. Y a este respecto les quería leer dice, como señalaron los admirables expertos de la Sociedad de Naciones, aunque nadie los tomó muy en cuenta, la dramática recesión de la economía industrial de Norteamérica no tardó en golpear al otro gran núcleo industrial, Alemania. Entre 1929 y 1931, la producción industrial disminuyó aproximadamente un tercio en los Estados Unidos y en una medida parecida en Alemania, si bien estas cifras son medias que suavizan la realidad. En los Estados Unidos, la gran compañía del sector eléctrico, Westinghouse, perdió 2/3 de sus ventas entre 1929 y 1933 y sus ingresos netos descendieron el 76% en 2 años. Se produjo una crisis en la producción de artículos de primera necesidad,
tanto alimentos como materias primas, dado que sus precios, que ya no se protegían acumulando existencias como antes, iniciaron una caída libre. Los precios del té y del trigo cayeron en 2/3 y el de la seda en bruto en 3/4. Eso supuso el hundimiento, por mencionar tan solo los países enumerados por la Sociedad de Naciones en 1931, el hundimiento de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Egipto, Ecuador, Finlandia, Hungría, India, las Indias holandesas, la actual Indonesia, Malasia británica, México, Nueva Zelanda, Países Bajos, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, cuyo comercio exterior dependía de unos productos primarios. En definitiva, ese fenómeno transformó la depresión en un acontecimiento literalmente mundial. Esto que les mencionaba, el desempleo, va a tener grandes efectos en el ascenso del fascismo. Los análisis estadísticos que hace Hobsbawm es que en este tiempo la gran mayoría de los afiliados al Partido Comunista eran desempleados, y lo mismo sucedía con el partido nazi. Además, se señala que la gran consecuencia de esta crisis económica radica en que se desterró el liberalismo político en gran medida hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto implicó entonces la instauración, y ya con esto menciono apenas lo del fascismo, quizá en la próxima sesión lo abordemos más en detalle, y es que la característica del fascismo es justamente eliminar las instituciones liberales que han sido tradicionales de la sociedad mundial, salvo excepciones en ese tiempo. La excepción más grande eran los países coloniales. Por supuesto, los países coloniales no tenían instituciones liberales, pero en América Latina y en Europa y en Estados Unidos existían instituciones como parlamentos, había elecciones, había multiplicidad de partidos, el Estado tenía unas potestades mínimas reducidas fundamentalmente al desarrollo de la economía. El término totalitarismo va a surgir, por ejemplo, del fascismo italiano, es decir, esa facultad que tiene el Estado de intervenir en la mayor parte de las dimensiones de la vida. Pero otra característica que implica el destierro del liberalismo económico es el proteccionismo. Las economías, y esto agrava la crisis en términos capitalistas, renuncian a la ortodoxia del libre mercado y empiezan a protegerse. Y además, que creo que esto puede considerarse como positivo, una de las características fundamentales del liberalismo era la de dejar librado el individuo a las dinámicas económicas. En este tiempo es cuando se implantan de manera más sólida los sistemas de seguridad social, subsidios, por ejemplo, contra el desempleo, salarios mínimos, la gran realización de obras públicas para la generación de empleo, etcétera, son parte de este tiempo. Con esto quiero cerrar. Dice Hobsbawm que en este periodo se generaron opciones a la hegemonía político-intelectual del liberalismo. Existían por una parte unos regímenes y unas formas de pensar relacionadas estrictamente con el comunismo marxista. Una cosa que no detallé aquí es que hasta el año 56 ser revolucionario se convirtió en ser fundamentalmente comunista y marxista. Ya luego se disuelve esto al generarse otros regímenes comunistas como el de China o el de Cuba, y empiezan a aparecer otras orientaciones, y finalmente hay una ruptura entre China y la Unión Soviética. Pero en este tiempo lo dominante en términos revolucionarios era ser comunista y marxista. Entonces esta es una de las opciones político-intelectuales en este tiempo. También existe el capitalismo socialdemócrata, que desde 1936 se convierte en keynesianismo. Ya lo he dicho, pero la idea de Keynes, por ejemplo, era que había que atacar el desempleo, que había que hacer, por ejemplo, una intervención masiva del Estado para que no existiera desempleo, que había que proteger la integridad del dinero, etc. Muchas ideas conforman el keynesianismo, y los liberales, que eso también lo vemos hoy. Si ustedes escuchan el discurso de Milei, por ejemplo, es contra la economía keynesiana, quizá más que contra, o igual que contra el comunismo. Entonces estamos ante una versión que también han llamado capitalismo embridado, un capitalismo con más controles y en esos términos con menos libertades. Y finalmente el fascismo aparece también como una posibilidad económica. De hecho, el nazismo es muy exitoso en términos económicos, logra poner en funcionamiento una gran maquinaria industrial y logra eliminar el desempleo. Una última cosa que quisiera señalar es que este periodo de crisis se hizo aún más
problemático porque no afectó a la Unión Soviética. En la Unión Soviética no había desempleo, durante este tiempo hubo una industrialización acelerada y funcionó algo que era muy criticado por los liberales y era la planificación económica. De hecho, seguramente todos nosotros aquí hemos escuchado que, por ejemplo, en los municipios se dice que hay que hacer planeación o planificación. Esto en principio fue una idea comunista que es adoptada luego por las economías capitalistas. Y esto fue lo que hizo que se considerara que posiblemente la Unión Soviética triunfaría con respecto a sus competidores, que esta crisis no los afectara. Como sabemos, esto no fue así y hubo otras dinámicas posteriores en el siglo XX que hicieron concluir que realmente el comunismo no era una amenaza tan sólida, que se iba a desintegrar de manera muy fácil, que ya no se iban a dar procesos revolucionarios a nivel mundial y que finalmente resultaban más sólidas las economías occidentales y capitalistas. Con esto no quiero decir que sean intrínsecamente mejores, pero sí fue la realidad histórica que estas economías triunfaron.